Bendiciones, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí para un estudio más que estamos llevando a través de la semana, como estuvimos viendo la semana pasada, acerca del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, del versículo 13 al 20, donde estuvimos analizando la identidad de Jesús. Y esta semana pasada estuvimos aclarando los puntos que fueron sobre el propósito del reino de Dios, que nos descubre ese pasaje, pero también el triunfo, ¿verdad? El triunfo de la iglesia a través de la obra redentora que fue revelada en Cristo en ese pasaje. Como estuvimos viendo en el versículo 13 al 16, se basó la identidad de Jesús en dos preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes? ¿O cuál es el concepto que ustedes tienen de mí? Ahí vimos la declaración de Pedro que nos reveló de una forma divina la identidad de Jesucristo. Tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, y el Hijo del Dios viviente, es decir, aquel que tiene la esencia del Padre, o que es el Dios encarnado. Y el domingo estuvimos analizando acerca del propósito que se menciona en el versículo 18, cuando Jesús le dice a los discípulos, y principalmente a Pedro, después de la declaración: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. En ese versículo 18 nosotros vemos dos cosas importantes, tanto el propósito como en la segunda parte lo que es el triunfo de la iglesia, o donde se cumple el propósito de Dios en la iglesia. Así que en este pasaje vemos claramente que la declaración de Pedro nos lleva a nosotros a comprender el propósito de Dios, que era la edificación de la iglesia. Como toda edificación, sabemos que hay fundamentos, y la roca del fundamento, pues ahora nosotros sabemos que es Cristo. Y en Efesios 2:20 dice que nosotros estamos fundados, o tenemos el fundamento, además de la roca de donde se pone el fundamento, y donde decíamos el domingo que se trazan las líneas para construir, ¿verdad? O seguir la construcción. Jesús dijo que eran los profetas, es decir, las profecías que hablaban de Él. Y después los apóstoles, dice Efesios 2:20, que estamos fundados en los profetas y en los apóstoles, donde Cristo es la roca. Entonces los apóstoles, es decir, sus enseñanzas, los principios que nos revelan, ¿verdad? Nosotros recordemos y hagamos memoria y entendamos que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Todos los propósitos que Dios tenía para la redención de los seres humanos tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento y nos es revelado. Es por eso que Jesús dice que los fundamentos son lo dicho de los profetas acerca de Él, es decir, sus profecías que hablaban de la venida del Mesías, de la redención que Dios había puesto, el nuevo pacto que se iba a establecer. Porque el problema que tenemos nosotros teológicamente es que a veces no entendemos que en la Biblia se hicieron 5 pactos, que son 5 pactos doctrinales: el pacto de Abraham, el pacto palestino, el pacto de David y el nuevo pacto. Y excluyo el pacto mosaico porque estos primeros 4 que acabo de mencionar, el abrámico, el palestino, el davídico y el nuevo pacto, son pactos sempiternos o eternos. Es decir, que no dependen de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Dios hace en estos pactos. Son pactos incondicionales además, pero el pacto mosaico, que es el 5º pacto bíblico, ese pacto es condicional. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Por las frases que se usan dentro de los pactos. En los 4 primeros pactos se usa la frase yo Jehová. Y en el pacto mosaico, la frase es yo haré si tú haces. De tal manera que nosotros vemos que el pacto mosaico era un pacto condicional. Si nosotros como hijos de Dios no entendemos eso, y que además ese pacto fue cancelado, excluido, ¿y saben por qué? Porque como era un pacto condicional, el pueblo de Israel no lo cumplió. Y al no cumplirlo,
quedó eliminado, de tal manera que Dios tuvo que hacer un nuevo pacto. Y ese pacto ya no iba a ser con animales, ya no iba a ser en la sangre de los animales, ya no iba a ser condicionado, sino que iba a ser un pacto incondicional. Es por eso que es por gracia, ya no es por obras, porque es un pacto incondicional, ya no depende de lo que tú y yo hacemos, sino lo que Dios va a hacer por obra del Espíritu Santo, la obra de salvación, la obra redentora, la obra de santificación y la obra de exaltación o glorificación que tú y yo vamos a tener. Es por eso que los mandamientos quedan excluidos de nosotros en el sentido del pacto que se hizo con Moisés, porque ese pacto era condicional. Por eso dice la Escritura que nosotros no somos juzgados ni en comida, ni en bebida, ni en días de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? El Sabbat. Entonces dice que nosotros no somos juzgados en los días de reposo. No somos juzgados en la comida, no somos juzgados en la bebida, porque el reino de Dios no consiste en eso. El reino de Dios consiste en gozo y paz y justicia y en el Espíritu Santo. Así es que en nosotros no entender eso es lo que nos va a llevar siempre a que nosotros no llevemos a cabo bien el pacto que Dios ahora está haciendo con nosotros, que es un pacto de gracia basado en la misericordia de Dios, porque está escrito: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así es que este nuevo pacto, como lo acabo de mencionar, es un pacto incondicional. No está supeditado a lo que tú y yo hagamos, sino a lo que Cristo hizo. Estamos en los méritos de Jesús. Así que Dios, a través de el Señor Jesucristo, nos muestra este nuevo pacto, que aquí el Señor Jesús lo descubre de una forma que nosotros a veces no alcanzamos a ver si no lo estudiamos. Y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. No voy a entrar en las cuestiones teológicas de las palabras, del juego de palabras que usa Jesús ahí. Solo quiero que nosotros entendamos, porque ya lo explicamos el domingo, que entendamos acerca de este pacto, este nuevo pacto, en donde se iba a edificar la iglesia en la roca. Pero ¿cómo fue que Pedro entendió estas palabras de Jesús? El domingo se me fue un poquito el versículo, pero nosotros lo podemos encontrar en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos del 4 al 6, dice la Escritura. Vean cómo Pedro entendió la declaración de Jesús. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. ¿Y quién mejor que Pedro? Que es el que oyó y el que entendió y el que después, con el tiempo, nos reveló lo que él había entendido de esta frase. Y dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 en adelante: acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa es la comprensión de la declaración que Pedro hizo, y cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, después Pedro lo interpreta en su carta y nos hace ver que la piedra donde se edifica toda la construcción, donde se iban a poner las piedras vivas que éramos nosotros, que es su iglesia, iba a tener ese fundamento que era Jesucristo. Y Pedro nos expresa claramente el proceso de la salvación, ese plan redentor que es a través de la fe en Jesucristo, por su sangre redentora. Y dice
entonces la declaración de Jesús que por esa causa, por esa redención, por esa salvación, las puertas del Hades no tendrían poder contra nosotros. Porque en contraste con el Hades, nosotros teníamos en la antigüedad el paraíso. La gente de la antigüedad, cuando moría y estaban en la fe de Jesucristo, ellos iban al paraíso. Por eso leímos el domingo el mensaje que dio Jesús acerca del rico y Lázaro, porque ahí explica Jesús claramente cuál es ese proceso, esa diferenciación entre esas dos partes, donde hay una cima que separa esos dos lugares, donde la persona que está sufriendo tiene una conciencia, donde la persona que sufrió a pesar de sus sufrimientos, pero que mantuvo su fe, porque dice que estaba el pobre, estaba Lázaro en el seno de Abraham, luego entonces Abraham, siendo el Señor o el Rey de la fe o nuestro Padre en la fe, él entonces da testimonio de que Lázaro, a pesar de todos los sufrimientos, él era un hombre de la fe de Dios, de la fe de Abraham, era hijo de Abraham. Así es que cualquier situación en nuestra vida, independientemente de la prueba que enfrentamos, el propósito de Dios es que nosotros triunfemos sobre el Hades. Porque ¿cuál es la llave que abre la puerta del Hades? Es el pecado. Pero ¿cuál es la llave que abre la puerta hacia el reino de Dios, hacia el paraíso? Es la salvación. Así vemos el propósito de Dios aquí escondido, que después Pablo nos dice que ese misterio que había estado escondido de que los gentiles eran también herederos y coherederos en Cristo, ahora nosotros descubrimos todo ese proceso en este pasaje. Y vemos el triunfo de la iglesia finalmente con esta declaración: y las puertas del Hades no la dominarán. ¿A quién? A la iglesia, a la que iba a ser edificada, donde la piedra fundamental era Jesucristo. Así que el infierno, más bien el Hades, el lugar de los muertos, no tiene poder sobre los hijos de Dios, aquellos que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús no tuvo ningún problema en declararle a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, que es la salvación. Y todo lo que ates en la tierra será todo en los cielos, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hablándonos de los principios de Dios que nos ayudan a nosotros a obtener esa salvación, y las cosas erróneas que nosotros no debemos de llevar a cabo en esa salvación. A eso se refiere. Pero mucha gente, decíamos el domingo, usa este versículo para desatar bendiciones y esas cosas que están fuera del contexto y fuera del propósito de Dios que hoy estamos señalando. Entonces dice, por último, mandó a sus discípulos que nadie le dijeran que él era Jesús el Cristo. Y esta frase es muy importante porque ¿por qué Mateo dijo que Jesús era que él era Jesús y que él era el Cristo? Cuando nosotros hacemos un rebobinamiento de la historia, nos damos cuenta que al Señor Jesús se le puso Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Esa fue la anunciación del ángel. Y el Cristo porque su ministerio manifestó o manifestaba que él era verdaderamente el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así nosotros vemos entonces en todo ese espectro del propósito de la carta de Mateo, porque la carta de Mateo se dice que es la carta escrita a la iglesia, a una iglesia donde principalmente la mayoría eran judíos convertidos al evangelio, y donde Mateo, en el propósito de escribir este evangelio, era que los judíos que se convertían al evangelio entendieran que Jesús era el Mesías. Por lo cual nosotros vemos en el capítulo 1 de Mateo que empieza Mateo a redactar acerca de la genealogía de Jesús, porque estaba establecido que el Hijo de Dios tendría que ser precisamente el Mesías. Y Mateo nos describe al Mesías como Hijo de Dios. Así que, amados hermanos, le doy muchas gracias a Dios por su atención y vamos a hacer una pequeña oración en la cual nosotros
Vamos a disponer nuestro corazón pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y que nos pueda dar esa certeza de que somos hijos de Dios y de que Él ha abierto y nos ha dado la llave de la salvación para entrar al reino de los cielos como Jesús quería, y que las puertas del Hades no prevalecieran contra nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora en nombre de Jesús, porque tú has abierto la puerta de tu salvación a nuestra vida. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia y tu bondad. Señor, te honramos y Señor, hoy comprendemos tus propósitos, hoy comprendemos la identidad de Jesús, tus propósitos y el triunfo de la iglesia sobre la muerte. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu Hijo Jesús, que nos ha dado la salvación en Cristo Jesús. A ti la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su atención.